Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Comeremos a la mesa del rey. Este es un hermoso capítulo que nos relata la misericordia que tuvo David y que sin duda nos recuerda la misericordia que recibimos de parte de Dios a todos aquellos que hemos venido al pacto, al compromiso de cambiar nuestras vidas con todo el propósito de que el Señor restaure lo que estaba perdido, lo que estaba averiado en nuestras vidas. Así es de que es un libro, es un capítulo muy hermoso que habla precisamente de la misericordia que tuvo en su momento David con Mefiboset, el hijo de Jonatán. En el primer libro de Samuel, ustedes recordarán que analizamos el pacto que David hizo con el hijo del rey Saúl, Jonatán. Ellos tuvieron una amistad muy entrañable y verdadera, y de ese amor de amigos que siempre le reflejó lealtad, provino una promesa que asumió David. Este pacto se dio en el contexto de los acontecimientos que fueron una señal de los inicios de la persecución que el rey Saúl iniciaría en contra de David. Vamos a recordar este acontecimiento en primer libro de Samuel, capítulo 20, a partir del verso 12. Entonces dijo Jonatán a David: el Señor es Dios de Israel, sea contigo. Dice: cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, el Señor haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviare para que te vayas en paz. Y este es el Señor contigo. ¿Cómo estuvo con mi padre? ¿Qué están haciendo aquí? Bueno, es una especie de despedida en caso de que finalmente Saúl insistiera en perjudicar a David. Pero para esto, Jonatán se iba a cerciorar si es que podía regresar a- en paz David, o si no, o si tenía que huir finalmente. Entonces esto ya era una especie de despedida que estaban teniendo ya estos amigos. Porque Jonatán tuvo revelación acerca de que David sería, que ya era el ungido del Señor y que sería el próximo rey por voluntad divina. Esto era conocido por Jonatán. Y entonces, sabido de esto, se compromete a avisarle en caso de que si corriera riesgo su vida de David. Y dice el verso 15: y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando el Señor haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo el Señor de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Así es de que, bueno, en el capítulo 7 estudiamos el pacto que Dios hizo con David. Así es de que para David era muy importante cumplir sus promesas, sus votos, los pactos, y en este caso, pues este pacto que hizo con su amigo, con Jonatán, David era consciente de que tenía que cumplirlo. En este capítulo vamos a confirmar que efectivamente David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios, porque más allá de cumplir este pacto que hizo con su amigo Jonatán, que ya había muerto para este entonces, este pasaje nos demuestra que David se preocupaba por cumplir la ley de Moisés, y este aspecto es muy relevante porque al hablar de este juramento que hizo David, nos recuerda la ley acerca de los juramentos y la importancia que tenía
el hecho de no faltar a ellos, porque recordemos que al no cumplir un juramento en un momento dado era pecar contra Dios de acuerdo a la Torá. Dice Números capítulo 30, verso 1 en adelante, dice, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que el Señor ha mandado. Cuando alguno hiciere voto al Señor o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Esta es la razón por la que resulta relevante la misericordia que David en su momento hizo con el hijo de Jonatán, Mefiboset. Dice el verso 1. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Él recordó esta promesa. Ya habían pasado años desde que David hizo aquel pacto con Jonatán, pero David no lo olvidó, y el hecho de que haya preguntado si aún existía alguien de la casa de Saúl vivo significa que para David la probabilidad era casi nula, porque él ignoraba que aún quedaba alguna persona de la descendencia de Saúl. La pregunta de David conlleva la expresión de misericordia que David esperaba hacer a aquella persona que aún sobreviviera a la casa de Saúl. Sin embargo, esto era algo muy, muy contrario a lo que en aquella época se acostumbraba por parte de los otros reinos, de las otras naciones, ya que cuando un nuevo rey de una nueva dinastía llegaba al trono, su primer objetivo, ¿cuál era? Bueno, era buscar posibles descendientes de la dinastía anterior, del rey anterior, para exterminarlos y así evitar un posible reclamo al trono, una posible rebelión, etc. En el caso de Mical, por ejemplo, que fue la primera esposa de David y que fue hija de Saúl, recordemos que ella recibió un juicio de Dios para no tener hijos, por un lado, y por otro lado, finalmente fue esposa de David. Así es de que en este caso no había ese riesgo. Sin embargo, la respuesta que recibió David le daría una oportunidad de honrar aquel juramento que hizo a su amigo Jonatán. Dice el verso 2, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Fíjate bien cómo lo expresa, a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Bueno, este pasaje nos confirma lo que en aquella época se acostumbraba en relación a los descendientes de un rey destronado o caído, porque el hecho de que David solo haya podido conocer que había un descendiente de la casa de Saúl a través de este hombre llamado Siba, ¿qué significa? Bueno, significa que Mefiboset, el hijo de Jonatán, se estaba ocultando, se estaba escondiendo para que no lo mandaran matar a David. Sin embargo, lo que había en el corazón de David para Mefiboset era todo lo contrario. Había el deseo de mostrar la misericordia de Dios. La misma misericordia que en su momento David recibió durante muchas pruebas por las que había pasado, porque la palabra misericordia, Hesed, significa bondad, benevolencia, benignidad, clemencia, consolación. Así es de que, pues todo esto lo recibió David cuando estuvo huyendo de Saúl. La escritura habla de Mefiboset haciendo referencia al hecho de que estaba lisiado de los pies, como lo informó Siba.
Bueno, ustedes recordarán que en el capítulo 4 de este segundo libro de Samuel se describe este padecimiento de Mefiboset. Dice, segundo libro de Samuel 4, capítulos más atrás, a partir del verso 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo, lisiado de los pies, dice. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. ¿Qué sucedió? A la muerte de su padre, de Jonatán, pues, y de su abuelo, Saúl, ¿qué fue lo que sucedió? De inmediato todos huyeron porque, una vez más, les repito, lo que buscaban era exterminar a los descendientes del rey caído o destronado. En este caso, la muerte de Saúl. A raíz de este acontecimiento, ¿qué fue lo que hizo la familia? Pues simplemente buscó huir y la nodriza, dice, le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Fue un accidente muy lamentable en este intento de esta mujer por salvar la vida del niño. Finalmente quedó lisiado. En términos reales, Mefiboset sí tenía derecho a acceder al trono de Israel porque era el hijo del primogénito de Saúl. Y en este sentido, David bien pudo haberlo visto como una amenaza para contender por el trono de Israel. De hecho, aún había muchas personas en Israel que consideraban que David no debía reinar. Había muchas personas que estaban en contra del reinado del ungido de Dios, como el caso de Simei. ¿Quién fue Simei? Más adelante, en este libro, vamos a ver que este hombre se atrevió a maldecir incluso a David en el tiempo en que Absalón se rebeló, el hijo de David, contra su padre. Es tremendo. Solo por mencionarlo, vamos al capítulo 16 de este mismo libro. Acompáñame en tu Biblia a partir del verso 5. Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. El Señor te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y el Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Este hombre, por supuesto, que hablaba sin sentido, sí, y quizás desconociendo la realidad de las cosas, porque ignoró que, o estaba ignorando a propósito que todo lo contrario, David siempre honró a Saúl, siempre lo respetó, a pesar de haber tenido en reiteradas ocasiones la oportunidad de matarlo, de vengarse por la persecución que estaba ejerciendo en su contra, no lo hizo así. Siempre lo consideró el ungido de Dios, una honra mayúscula que no merecía este agravio por parte de este Simei. Y como él, había muchas otras personas. Así es de que, por esa razón, eh, en un momento dado, si Mefiboset hubiese tenido una actitud distinta, con todo y su padecimiento, quizás hubiera querido intentar reclamar el trono, pero no fue así. Todo lo contrario, lo que él quería era preservar su vida y estaba oculto, estaba escondido. Dice el verso 4, entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. La información que proporcionó Siba a David nos indica que Mefiboset ni siquiera tenía una casa propia.
sino que vivía en la casa de Maquir, de alguien más. Así es de que podríamos pensar que le había ido muy mal al hijo de Jonatán. Sin embargo, más adelante nos enteramos que, por el contrario, este Maquir demostró una verdadera lealtad al ungido de Dios, primeramente respecto a Saúl, por haber recibido, perdón, al hijo al hijo de Saúl, primeramente. ¿Por qué? Porque, bueno, decidió recibir en su casa y cuidar a Mefiboset por causa de este mal que él tenía. Y posteriormente, él manifestaría su lealtad al propio David, Maquir, porque cuando el rey huía por causa de la rebelión de Absalón, Maquir, junto con otras personas, ayudó de forma muy importante con víveres, con agua, con todo lo que necesitaban en esta huida que estaba teniendo David con todos los que le acompañaban. Y efectivamente el capítulo 17 de este libro lo describe, dice, luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, es este Maquir del que estamos hablando, de Lodebar, y Barzilai, Galadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, perdón, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, que es una referencia lo que conocemos en México como eh, no es, muchas veces podrías tú pensar que es la manteca del cerdo, claro que no, nada que ver, sino es la mantequilla, le llaman manteca, se escribe como manteca, actualmente incluso en otros países así se le llama la mantequilla, lo que en México conocemos como mantequilla, un derivado de la leche, ¿sí? Ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Entonces imagínense, Maquir conservó su lealtad para con David. Y por supuesto que podemos entender en esto, en este cuidado que tuvo de Mefiboset, que Dios proveyó a este hombre, de Maquir, para precisamente preservar a Mefiboset, para cuidarlo, para tener quien en un momento dado le apoyara. Y dice el verso 5, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Podemos imaginar el temor que pudo haber tenido en ese momento Mefiboset cuando los enviados del rey primeramente fueron por él, porque en su mente lo que había era este temor de que el nuevo rey hiciera lo que comúnmente hacían los reyes de aquella época, matar a los descendientes de una dinastía anterior. Recordemos que cuando David hizo un pacto con Jonatán, quizás Mefiboset era muy pequeño y jamás supo de este pacto que hizo su padre con David. Ni siquiera como para decir, recuerda, ¿no? El pacto que hiciste con mi padre. No, él decidió esconderse, ocultarse. El hecho de que Mefiboset se haya presentado a David postrándose, humillándose, muestra realmente que sí tenía temor de lo que David pudiera hacerle. Sin embargo, fue una sorpresa para él, porque este posible temor que pudo haber tenido Mefiboset se debía a lo que él suponía. Porque por otro lado, recordemos que David siempre respetó y honró a Saúl, a su abuelo, en este caso de Mefiboset, a pesar de que este fue el persecutor de David por mucho tiempo. Y lo primero que David le dijo a Mefiboset nos confirma que efectivamente el hijo de Jonatán tenía mucho miedo. Imagínense. Entonces dice el verso 7, y le dijo David, no tengas temor,
Ahí se está dando cuenta que tenía temor, pero lo calma, le da paz en ese momento. Le dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, tu padre, es decir, tu abuelo. Y tú comerás siempre a mi mesa. Y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Primeramente, bueno, estas tierras que David le estaba dando a Mefiboset por derecho le correspondían. Si Mefiboset no las había reclamado en su momento, pues bueno, el argumento, ¿cuál era? Pues su temor, por supuesto, no quería nada, quería conservar su vida. Él tenía temor de que el nuevo rey lo mandara a matar y si se quedó con la idea y el conocimiento de que Saúl persiguió por tanto tiempo al nuevo rey, imagínense, ¿no? Peor. Así que David en su misericordia tomó la decisión de hacer justicia y entregarle las tierras de su abuelo Saúl. Sin embargo, en esta misericordia que David estaba mostrando a Mefiboset, le dijo que a partir de entonces comería siempre a la mesa del rey. Esto es hermoso. Aunque el contexto de la condición de Mefiboset fue distinta a la de un pecador como tú y como yo, si lo analizamos con detenimiento, podemos ver la analogía de cada uno de nosotros, que los que hemos venido, al Señor, los que hemos tenido el privilegio de recibir la misericordia de Dios. Porque aunque físicamente no estuvimos lisiados, quizás, de los pies, en realidad estuvimos lisiados del espíritu, porque consideramos que quizás no habría una segunda oportunidad para nosotros. Espiritualmente nos sentimos en un momento dado de nuestra vida discapacitados, imposibilitados para poder acceder al perdón de Dios. Pero cuando entendimos la cruz de Jesucristo, cuando entendimos cuál fue el propósito de su muerte en aquella cruz, entendimos que sí había la oportunidad, que sí había una oportunidad de restauración para nuestras vidas. Así es de que hicimos como Mefiboset, nos postramos delante de aquel en quien fueron puestos todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, toda nuestra maldad. Porque todo eso fue puesto en Jesucristo en esa cruz. Y entonces el temor se fue de nuestras vidas, porque comenzamos a ser restaurados. Comenzamos a tener paz, no solo en nuestro espíritu, sino en todos los aspectos de nuestras vidas. Fue así como entendimos la misericordia del Rey de Reyes, porque no nos rechazó a pesar de nuestra maldad, sino que se compadeció. Y no solo eso, sino que nos ha invitado a sentarnos a su mesa. Imagínate qué hermoso. Él se compadeció y además de eso, nos ha invitado a sentarnos a su mesa para siempre. Como la promesa que David le hizo a Mefiboset. Tú comerás siempre a mi mesa. Lucas capítulo 12, verso 37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles.
Imagínate qué honor tan merecido hemos tenido tú y yo de poder recibir esta invitación. No la rechaces. Si tú estás escuchando este mensaje, no lo rechaces, no rechaces la invitación. No pongas condiciones, porque simplemente equivaldría a no recibir la invitación, no aceptar la invitación, y cometerías un grave error. Continuamos, dice el verso 9, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de la casa y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Fíjate qué importante. Después de una vida llena de temor por su condición tanto física como política, como podríamos decirlo, frente al hecho de ser el único descendiente de Saúl que podría ser señalado con derecho al trono, algo que por supuesto de ninguna manera le interesó a Mefiboset, sino que lo que en realidad le interesaba era conservar su vida. Y eso habló pues de su corazón, de su nobleza de corazón de Mefiboset. Ahora su condición estaba cambiando de forma muy radical, porque ahora tendría las tierras de su abuelo, de Saúl, y, y también tendría siervos para trabajar la tierra. La bendición sobreabundó para aquel que en un tiempo se encontraba en el muladar, como en el muladar, en una condición triste. El Salmo 113 dice a partir del verso 5, ¿quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta al pobre del polvo y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Y efectivamente, el Señor levantó del polvo a Mefiboset y lo hizo sentarse a la mesa del príncipe, de su príncipe, el rey David. Y quizás también a ti te ha levantado del polvo al Señor. Quizás a ti te ha levantado del muladar y te está invitando a sentarte a la mesa del Rey de Reyes. Acepta la invitación. Es una vida maravillosa, hermosa. La oportunidad de restaurar todas las cosas que hicimos mal por decidir por nuestra propia cuenta y no seguir su consejo. Dice el verso 12, y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. La invitación para que las personas regresen a Dios y tengan una oportunidad para ser considerados hijos de parte de Dios está llamando. Esta oportunidad está llamando a tu puerta todo el tiempo. Sin embargo, muchos que han sido convidados han encontrado pretextos para decidir no acudir a este llamado tan importante. Recibir el Evangelio de Jesucristo implica una actitud de humildad, como la que mostró Mefiboset precisamente ante el rey, un hombre que se consideró a sí mismo un perro muerto.
porque consideró que no lo merecía, que no merecía nada, que era como un muerto, literal, porque en su corazón había una desesperanza, pero eso cambió por la esperanza y por una realidad que él vivió, que tuvo la oportunidad de vivir, de ser restaurado en toda su vida. Un corazón así, que se humilla delante del rey, es un corazón al que le agrada a Dios. La misericordia que David manifestó a Mefiboset es una imagen que nos identifica respecto a la restauración que ha sufrido nuestras vidas. Una restauración que está cumpliendo el propósito de prepararnos para aquel gran día en que seamos llamados a la mesa del Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, la enseñanza de Yeshua dice este hombre, bienaventurados, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Yeshua le dijo, un hombre hizo una gran cena. Fíjense qué hermosa enseñanza del Señor. Dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, es decir, a gente ya específica que que ya estaban designados para asistir a esta cena. Y dice, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fórzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Que tú seas uno de estos pobres, mancos, cojos, ciegos, porque ya hiciste conciencia de que esa es tu condición quizás. Y vas por los caminos, quizás en busca del Señor, porque todo el que se humille será exaltado. Con esa actitud recibe la gran invitación que el Señor te está haciendo a su mesa, a su gran banquete. Amén.